8:39. Estamos conversando con Rosa María Palacios y con Gustavo Gorriti, pero ahora tenemos un enlace telefónico a Glatzer Tuesta, el conductor habitual de este programa y que está hace 5 años acá y que quiere darnos también su opinión. Muy buenos días, Glatzer, y a ver, cuéntanos tus impresiones sobre los resultados electorales. Ernesto, Rosa María, Gustavo, un gran gusto, por supuesto, saludarlos y saludar a nuestros oyentes. Bueno, yo no puedo, dejar de lado mi primera sensación, que es un sentimiento de alegría. Creo que lo que ha pasado ayer expresa un gran aprecio de todos los peruanos y peruanas por algo que es fundamental y es la democracia. Creo que lo que ha pasado los últimos días ha sido, en términos comparables, impresionante, una movilización y un nivel altísimo de adhesión para que las cosas se puedan resolver siempre en democracia. Y claro, ha sido la primera vez en los últimos años que vivo un proceso electoral a la distancia y he estado sumamente preocupado por las cifras que al final no nos llevaban categóricamente a concluir con lo que creo que ya es posible decir hoy, que ha ganado Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Creo que esto es una clara evidencia y muestra de que la democracia sí importa, que la democracia sí está en el día a día de la gente, y deja de lado todas esas apreciaciones de mucha gente que creían que el debate tenía que darse en otros términos y no en esta dicotomía que fue fundamental entre el autoritarismo y la democracia, que además con altísimos condimentos el fujimorismo en los últimos tiempos hizo notar de su no solo déficit democrático, sino de sus todavía usos y costumbres muy parecidas a los 90 y el peligro que esto significaba, ¿no? Yo estoy realmente contento, creo que es lo que debía ocurrir, y ahora toca, como nos ha tocado siempre, después de haber abiertamente llamado a que esta posibilidad se exprese, pues ponernos ya vigilantes y hacer y esperar que este próximo gobierno y estos 5 años puedan ser un escenario para fortalecer esa democracia y, por supuesto, para también empezar a trabajar ya en un marco de entendimiento por un lado, pero por otro lado de respeto a la disidencia en esos ámbitos que han sido bien reclamados aquí también, en materia económica, en materia de centralismo, en materia de reformas urgentes, ¿no? Yo estoy feliz, la verdad, como le decía a Gustavo el viernes que hablábamos. Aquí todo el mundo me hacía la pregunta el viernes, ¿qué pasa si gana Keiko? ¿Qué es lo más probable? Yo le decía, sí es probable, pero es probable también en el Perú que pase lo contrario, y felizmente eso ha pasado, ¿no? Le decías que te ibas a quedar en Estados Unidos. Resguardada, y en democracia se puede todo, y eso a mí me parece fundamental. Acá está Rosa María Palacios, que quiere también conversar contigo. Yo quería despedirme del programa, pero no me dejan, Glatzer, tienes que volver. No puedes. ¿Ya? Bueno, para comentarte ahorita nada más que está saliendo ya el flash nuevamente, no es flash, en realidad la información de la OMPE, ya estamos al 92.6%, aunque hay un grupo de actas impugnadas, ¿no es cierto? Y PPK sigue adelante, tiene en este momento ya 50.32 de la votación y Keiko Fujimori 49.68. Es una victoria ajustada, pero victoria al fin y al cabo, esto se gana por un voto. Así que ya el 92%, es estadísticamente imposible que esto revierta, así que acá también estamos muy alegres, la verdad, pero te has perdido una semana muy intensa, ¿no? Uno no se va de viaje en estas circunstancias, ¿no? Pero en fin, tendrías un estudio muy importante que hacer. El día que nos despedimos, el sábado, antes del debate, estábamos todos convencidos de que, creo yo, PPK no iba a ganar. ¿Cómo fue cambiando esto afuera? ¿Cómo fue cambiando esto afuera? ¿Qué has visto tú entre la gente que está en la comunidad, digamos, en Washington, que además sigue de cerca el proceso peruano, sobre sorpresa hoy día, asombro, ayer? Yo creo que un sentimiento que más o menos concuerda con lo que ha pasado en aquellos que han votado por defender la democracia, ¿no? Aquí, digamos, claramente la gente identificó que PPK o Pedro Pablo Kuczynski, digamos, cambió sustantivamente después del debate. El debate fue sin duda un punto de quiebre, no solo porque tuvo un mejor papel y desempeño en esa confrontación, sino porque entendió que en realidad la dimensión de lo que estaba en juego era mucho mayor de lo que él antes había pensado. Así es. Yo creo, y lo he sostenido ahí en el programa también, que Keiko Fujimori muy hábilmente en la primera etapa de esta segunda vuelta logró centrar el debate en asuntos que eran programáticos, que eran importantes,
pero sacó del debate el tema autoritarismo y dictadura. Y creo que Pedro Pablo Kuczynski, al entenderlo después en su gran dimensión, logró centrar en la campaña y eso terminó ayudando. Pero sin duda ayudó muchísimo también las adhesiones de último momento. Yo creo que si tú ves, por ejemplo, he visto el mapa hoy día de las votaciones, claramente el sur y las zonas más o menos, si quieres, cercanas a Pedro Pablo Kuczynski han votado por él, Huancavelica, Ayacucho, Tacna, etcétera, por él, y creo que eso tiene que ver con un sector que se alineó al final por el respeto a la democracia. Lo que no le funcionó tanto, mira, y ese es un dato que acabo de darme cuenta también, es tal vez su vínculo con Acuña, porque no recuperó nada PPK de lo que Acuña dejó y se llevó Keiko, pero en fin, ahí perdió claramente, pero sin duda en los otros lugares ganó, ¿no? Entonces yo creo que el debate, el centrar el debate en el tema de la democracia y la dictadura, lo que ha pasado y el conocimiento de, o el desarrollo de algunos casos escandalosos en términos de narcotráfico, lavado de activos, lo de Klimper ha sido fundamental, al punto que el propio Keiko Fujimori ayer ha decidido no ir a votar. Creo que es una expresión muy clara de que veía que la cosa ya marchaba en un sentido contrario a lo que inicialmente habían pensado, ¿no? Pero aquí, digamos, hay eso, ya hoy día toda la mañana, como comprenderán, me han empezado a preguntar sobre qué pasó. Yo le he dicho que pasó, que el Perú ha aprendido que en democracia todo se puede, y eso me parece a mí central, ¿no? Ahora en adelante todas las peleas en democracia son legítimas, son válidas, y nos tocará, así como hemos apostado porque este escenario, este desenlace se dé, también hacer notar a Pedro Pablo Kuczynski y a su gente que no es esto un asunto que es un cheque en blanco, sino hay que hacer lo que corresponde y no hacer que esto se diluya, ¿no? Perfecto, Glatzer. Muchísimas gracias por tu intervención. Y como habrás escuchado, Rosa María se queda un buen tiempo más. Entonces... Oye, Rosa María, yo le he dicho a Rosa María que todo el tiempo que ella quiera, y te prometo que cuando regrese, que espero ya va a ser dentro de un par de semanas, conversemos y nos pongamos de acuerdo en los mejores términos para que, por cierto, nos sigas acompañando siempre con tus puntos de vista tan importantes, que nosotros, por cierto, nuestros oyentes valoran mucho, ¿no? Gustavo Gorriti también se ha incorporado. Ahí lo conversamos, como dicen, pero ahí lo conversamos. ¿No? Ya. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Gustavo, también. Un abrazo, Glatzer, que te vaya muy bien. Y ya hoy día yo, con el corazón en su sitio, me pongo a chatear aquí en mi clase. Así es, hijito, de estudia, porque para eso te han mandado, caramba. Sí. Exactamente. Gracias, Glatzer. Bueno, Gustavo quería... Sí. Hacer unos comentarios sobre las encuestas, creo, sobre dos comentarios realmente. El primero sobre este concepto de narcoestado que circuló muchísimo. Entonces, yo quiero decir de que desde el punto de vista de quien estudia este problema, este fenómeno, lo de la influencia del narcotráfico en la economía y en la vida nacional está exagerada. No porque el Perú deje de ser el segundo productor mundial de cocaína, sino porque, hablando en términos de intercambio, la cocaína en el Perú se vende muy barata. Entonces, lo que cuesta un kilo de cocaína FOB en el BRAE, ¿no es cierto?, se multiplica por 200 veces en los mercados más difíciles y considerando también la adulteración de esto hasta por 400 veces. Entonces, donde está el valor agregado que realmente destruye países y todo eso, es en el camino hacia el mercado y a veces en el mercado mismo, ¿no es cierto? El efecto destructivo que tiene la cocaína, el narcotráfico en general, en Centroamérica, por ejemplo, en los países del Triángulo Norte allá, es exponencialmente superior al que existe. Pero no queremos ir ahí, pues. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Estamos muy contentos de estar hasta las patas en esos términos de intercambio. Ahora, lo que yo creo de que debemos hablar, más bien, es de una suerte de cleptoestado, ¿no es cierto? O de todo lo que, digamos, todos los dineros que provienen del delito, de la elusión. Y eso yo creo que sí es una suma muy, muy considerable. Pienso que el lavado de dinero en el país tiene solamente como una de sus fuentes al narcotráfico, pero tiene muchísimas otras que son de gran importancia, pero que en el proceso de lavado constituyen algunas de las
Primero, varias organizaciones especializadas. Yo, en el proceso de investigación de Lavallato, he descubierto por lo menos una organización totalmente especializada en lavado de dinero. Pero no es lo único, porque evidentemente hay varias. Claro. Todos estos grupos empresariales, académicos, etcétera, que de repente reciben unas mega inyecciones de dinero de la nada y que entonces empiezan a surgir. Claro, lo que pasa es que es difícil a veces para el periodismo enfrentar el problema porque las fuentes son muy diferentes. Por ejemplo, Lavallato, la fuente es Coimas de Construcción, que es una fuente, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, tú tienes tala ilegal, ¿no? Y se ha documentado bastante sobre tala ilegal. Así es. Tienes pesca negra. Muchísimo. ¿Ya? Pesca negra que se vende para el alimento balanceado en el Perú. Miles de millones de dólares. Que el Estado no persigue. Minería ilegal, que el Estado no persigue un centavo de la minería del oro. Viene de la minería legal. Exactamente. Esa minería ilegal. Pero de oro sí. sale del Perú una cantidad que el Estado peruano no recibe un centavo. Así Entonces, tú tienes, más allá de la informalidad, que podríamos hablar del pequeño y mediano empresario, sí. Que ese sí es un caso de ilusión, si quieres, o de informalidad absoluta. Acá estamos hablando de actividades delictivas, es decir, que están no solamente al margen de la ley, sino contra la ley. Y ahí sí hay una cantidad de dinero estimada, nadie sabe cuánto del PBI. Miles de millones de dólares. Que si el Estado peruano pudiera, ¿no es cierto?, captar esos recursos para el Estado, no necesitaríamos ni Conga, ni Tía María, ni ninguna inversión importante, porque ahí estaría. Miren, en ese sentido, esta idea del Banco Minero, que es un banco de fomento, ¿ya?, planteado por Kuczynski, es bien interesante porque lo que estás ofreciéndole a la gente es un win-win, que es, yo te compro tu oro a un buen precio y te doy crédito. Y no vas a necesitar un crédito usurero de 30% de tasa, si no te lo doy barato, pero tú trabajas conmigo. Y te instruyo quizás de manera más limpia de procesar metal, exactamente, ¿no es cierto? Y te enseño a hacerlo limpio. Sí. Entonces todos ganamos. Tú ganas porque no te vas a contaminar, vas a ganar más plata, tienes tu plata en negocio, yo gano porque de ahí voy a cobrar mis impuestos, tengo toda la venta hacia lo siguiente, en el siguiente paso ya es mía, ¿no es cierto?, en la comercialización. Y ahí sí hay una posibilidad. Hay que ver si ese modelo es aplicable en otras ramas de la economía, pero claro, el delito siempre en términos económicos paga más, ¿no es cierto? Porque tú, simple y llanamente, no en términos morales, por favor, no se confundan, en términos económicos, es decir, yo vivir al margen del Estado me va a dar mucho más si que tienes no vivir... un Estado ineficiente. Exactamente. Si tienes un Estado ineficiente, a partir del momento en que empiezas a tener un Estado eficiente e inteligente, entonces en Suecia te conviene vivir en el Estado, pues no vas a morir. Te conviene tener un Estado ineficaz. Exactamente. Para el crimen. Exactamente. Sí. Entonces, yo creo que en el fondo, tal vez esa ha sido la demanda de fondo, es decir, no solo es el narcoestado, ¿no? Quiero un Estado eficaz. Quiero un Estado eficaz y algo que nos aleje del cleptoestado, ¿no es cierto? Que se mezcla todo sí, y que mucha plata, es por mucha supuesto, plata. y todo tipo de actividades gangsteriles, ¿no? Claro, y eso entre otras cosas, por ejemplo, una fuente es la extorsión, que es un mercado que va fluctuando, pero que ha sido muy eventualmente muy importante, ¿no? Ahora, eventualmente muy importante. Hablando de mercados, saliéndome un poco del tema, me hicieron notar el día sábado una cosa que, bueno, para nosotros que no somos economistas, pasó desapercibido. Y ayer me dijeron que en realidad no era un efecto que tuviera que ver tanto con PPK. Pero lo que es cierto es que el viernes, conocías el jueves las encuestas, el viernes la Bolsa de Valores de Lima se disparó. Sí. Pero se disparó. ¿Ya? Y se supone que esos son los expertos en comprar y vender, ¿no? O sea, las expectativas las maneja la gente que compra y vende. Ahora, es un mercado muy chiquito, había un tema con la FED y qué sé yo, ok. Pero acuérdense que un día como hoy, hace 5 años, la Bolsa de Valores de Lima tuvo que cerrar. Sí. Con Ollanta ganador, cerrar. Y cerró 2 días como nunca en su historia. Sí. Y hoy día no va a suceder eso. No, eso no sucede. Claro. Así es. Hablando de lo cual... Hay una cosa que quisiera decir, aunque no vaya a suscitar precisamente aplausos. Pero antes un ratito, sí. ya sé que lo que vas a decir, pero un minutito más que todavía nos adivino. falta. Sí. No. Sí. Lo que pasa, a ver, un tema que ha habido un matiz con Gustavo, pero que tú trabajas mucho, es el rol de los medios de comunicación, ¿ya? Porque yo sí he sentido que ha sido fundamentalmente a favor de PPK y, digamos... Depende, ¿no? Depende. Fíjate, lo que pasa es que cuando hablamos del rol de los medios de comunicación ya empezamos mal. Exacto. ¿Ya? Porque esto es como hablar, ¿no es cierto?, de nosotros, todos los comunicamos, como si fuéramos todos de la misma tribu. Ya, pero la concentración...
No, pues es que la concentración, dentro de la concentración... Hay matices también. Hay sus concentrados y sus desconcentrados, si quieres. O sus semiconcentrados. Así es. Hay uno... Ahora, concentración es, acuérdate, 80% de prensa escrita. Pero en televisión tienes, ¿no es cierto?, otras tendencias influenciadas por otras tendencias que son meramente y netamente comerciales. Pero concentrada es 4N. Claro, pero ellos contratan... digamos, para ponértelo sencillo, 4N... Yo creo que se la jugó por PPK, ¿ya? Pero no masivamente en todos sus niveles. Hasta cierto punto. En algunos programas, como dicen, en algunos momentos y en algunos lugares, como dice la mujer, ¿verdad? Supuesto. En algunos momentos y en algunos lugares. Yo creo que el comercio, sí, o sea, el director Berkemeyer ha tenido una posición muy clara a favor de PPK. Mira, le ha sacado a Klimper portada tras portada tras portada. Pero Perú 21... También por el impacto y el valor noticioso que eso tenía. Que era supuesto. muy importante, y además por el hecho de que una investigación del propio grupo había sido Pero Perú en cuestión. 21 no. Perú 21 más bien se puso del lado de Fujimori. Y más o menos me parece claro. Eran muy... Puede ser, pero se puso más del lado de Fujimori. Es decir, productos con resultados diferenciados. En el resto de radios, mira, las radios son, yo siempre digo, está en la cantidad de radios que hay en el Perú. Claro, si tú miras Lima, dices, bueno, RPP no tiene competencia, bestial. Pero la radio en el Perú es el medio más cercano, de verdad, a la gente en todo el Perú. Hay miles de radios en el Perú. Sí. Y la gente escucha lo que le está más cercana. O sea, pensamos siempre mirando en Lima, pero no pensamos mirando en el Perú. Televisión de cable en el Perú. Mira, solo para que te hagas una idea, Cañete tiene 6 canales. ¿Cómo puede tener Cañete 6 canales? ¿No? Entonces, yo sí creo que hay una diversidad de respuestas. Y eso es bueno. Mientras se mantenga la pluralidad, ¿no? Y el Internet, que es infinito. Bueno, ahora vamos al tema. ¿Cuál es el tema? ¿Que quieres saber el tema que no tiene, que obviamente no va a ganar muchos réditos en popularidad, pero es que yo creo que es por honestidad intelectual necesario abordarlo. Cuando hablamos de campaña, normalmente nos estamos orientando y hemos hablado mucho sobre las estrategias que hicieron posible en último momento, con una atropellada final, el casi triunfo de PPK. Digo casi porque no estamos al 100% de lo de la OMPE. Pero creo que vale la pena también ver un poco, analizar algo, lo que fue la campaña de Keiko Fujimori y los obstáculos que enfrentó. Primero, hay que decirlo, y esto es a favor de lo que hizo Keiko Fujimori. Ella ha tenido que enfrentarse a lo que es claramente el partido más grande en el Perú, que es el antifujimorismo, que está movido por las muy reales memorias de lo que fue la dictadura. Entonces, ella se percató, después de la derrota del 2011, se percató claramente de eso e inició una campaña muy diligente, muy de largo plazo, para reconstruir las bases en la mayor parte de los distritos posibles a los que podía llegar en el Perú, y además, lo más importante, para moverse hacia el centro y tratar de captar incluso a antiguos enemigos a una visión que aparentemente era mucho más liberal. Hizo aquella movida inesperada de la presentación en Harvard, la aprobación de la CBR, luego otra serie de medidas. En términos generales, yo diría que es una de las personas que manejó con mayor inteligencia su campaña, una campaña estructuralmente muy difícil. Lo manejó con mucha inteligencia, haciendo realmente lo que debía hacer. En la última parte de la campaña, cuando estaba por ganar y cuando finalmente había sido favorecida por el destino en tener un rival que no le estaba respondiendo, vino la movilización general de la sociedad, en donde sus puntos débiles, sus puntos flacos, algunos de los cuales son responsabilidad de ella, como Joaquín Ramírez, otros de los cuales son estructurales y frente a los cuales ella no tenía nada que hacer, le salieron al frente y llevaron a cabo una derrota. Pero yo creo, y esto debo decirlo, de que ella, dentro de las limitaciones estructurales del momento que tenía, hizo muy buena campaña con muy buen planteamiento estratégico, y pero si algo le faltó fue el fin táctico. El táctico, es lo que te iba a decir, la estrategia estaba bien planteada, pero ella, en el primer debate en Piura, y ya sintiéndose canchera, ella se convierte en otra persona. O sea,
ella no podía ser la señora modosita de la primera vuelta, que hablaba pausado y que llamaba a la conciliación nacional. Lo que vimos en Piura fue una mujer agresiva, porque le dijeron te falta liderazgo. Ella lo que ha medido es te falta la idea de que no tienes mano dura porque eres mujer. Entonces se sobreexcedió. Y al plantear la campaña en los términos de yo voy a hacer lo más... mal en sobreexcederse. Exactamente. Tácticamente, ese cambio... digamos, el beneficio tan es así que muchísima gente, yo me incluyo, podía darle el beneficio de la duda, digamos, hasta la primera vuelta y decir, mira, de repente ha cambiado, de repente efectivamente es otra persona, de repente de verdad está peleada con el padre, de verdad no quiere nada con quiere reivindicar su apellido por su apellido, pero no por el padre, en fin. Pero ya cuando se planta en Piura, ¿no? Y cuando le dice cómo ha cambiado Pelona, o sea, términos criollos que no eran... Se choró un poco, es verdad. Exactamente. La choraron, mejor dicho, la choraron. La choraron, y cuando la choraron, ya no era Keiko Fujimori, era el papá debatiendo con Vargas Llosa en el 90. Y eso provocó, esa victoria táctica es lo que dio pie a su derrota estratégica. Exactamente, o sea, ahí, ese es lo que pasó, se convirtió en otra, sí. en la verdadera. Porque además todo el mundo dijo, no, pues la otra era la falsa. Esta es la verdadera. Esta es la que vamos de 5 años. ¿No es cierto? Entonces, sí, pues, ¿no? Y con lo de Pelona, le devolvieron el golpe también con la cabellera. Pero el hecho concreto es de que hizo una campaña diligente, hizo una campaña... Chambeó durísimo, pobre, porque trabajó durísimo. Y la verdad, ahora... En la medida en que no se promueva agitación, en que se lleve con responsabilidad de agitación, yo creo de que hay que dejarla tranquila. Sí. Ante el contraste hay que realmente dejarla tranquila. Claro, bueno, pasa el duelo y después la próxima semana ya les van a comentar acá cómo se va a manejar el Perú. Porque ese es otro capítulo. Yo me guardo los comentarios para mañana. Bueno, siendo más de las 9, terminamos el programa y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Rosa María, muchas gracias, Gustavo, y que tengan un buen día.